Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carolina Ramírez Hernández. Estamos en la unidad número 3 que se llama la planeación didáctica para el aprendizaje basado en competencias, mejor conocido como ABC, dirigido por la docente Alicia Iraíz Álvarez Muciño. Ok, vamos con los contenidos. Durante la presentación vamos a ver distintos temas, principalmente vamos a iniciar con una introducción, objetivos, definición de competencias, elaboración de una situación de aprendizaje basada en competencias, un ejemplo resumido y vamos con una conclusión. Ok, empezamos con una breve introducción. Aquí vamos a tener que explicar brevemente lo que va dirigido, lo que es el aprendizaje basado en competencias ABC. Eh, Esto lo vamos a enfocar principalmente en que los estudiantes adquieran estas competencias específicas que nosotros como docentes debemos de proporcionar a nuestros alumnos. Esto con la finalidad de que puedan aplicar estos aprendizajes en situaciones reales. Entonces, la diferencia de este enfoque de los contenidos de ABC se van orientando a poder desarrollar estas habilidades y capacidades prácticas. Ok, seguimos con los objetivos. Aquí quise desglosar 3 objetivos, lo que es el objetivo cognitivo, el objetivo conceptual y lo que es el objetivo práctico. Cuando nosotros comenzamos con el objetivo cognitivo, nosotros nos enfocamos a poder identificar y comprender las características fundamentales de el aprendizaje basado en las competencias, diferenciándolo desde el enfoque tradicional de la enseñanza. Posteriormente tenemos el objetivo conceptual, en donde vamos a explicar cómo el ABC se enfoca en el desarrollo de las habilidades y capacidades prácticas de los estudiantes. Y por último tenemos el objetivo práctico, que en este nos vamos a enfocar en poder analizar estas competencias adquiridas para poder aplicarlas en situaciones reales, como lo habíamos mencionado anteriormente en la introducción, aplicarlas en casos reales y posteriormente poder discutir este impacto en el desempeño profesional de los estudiantes. Ok, vamos con el siguiente tema, que es la definición de las competencias. Para empezar, las competencias son todos los saberes, las habilidades, las actitudes, los valores que los estudiantes deben de tener y deben ser capaces de poder desarrollar y poder demostrarlo para que ellos se puedan desempeñar en tanto los distintos contextos, ya sea en el social, personal, incluso hasta en el profesional, ¿no? Seguimos con la siguiente. Aquí quise desglosar lo que viene siendo la elaboración de una situación de aprendizaje basada en las competencias. Para eso debe de llevar un cierto proceso y vamos a empezar paso a paso. Todo debe de tener una secuencia. Entonces se empieza con el tema y contexto de la situación de aprendizaje, posteriormente las competencias que se deben desarrollar, posteriormente sigue los resultados de aprendizaje, debe llevar una metodología, una evaluación, las actividades de aprendizaje, recursos didácticos y el tiempo de la ejecución. Ok, empezamos con el tema y contexto de la situación de aprendizaje. En este caso son 2 los que pude observar, que es la asignatura del tema y contexto profesional. Aquí cuando nosotros hablamos de la asignatura del tema, aquí se elige el tema relevante para los estudiantes, ya sea en el área profesional, y aquí quise poner un ejemplo donde
dice, supongamos que estás trabajando en el área de ciencias sociales con un tema sobre la democracia y los derechos humanos. Entonces aquí el estudiante debe de elegir un tema de interés para que el estudiante pueda desarrollar estas ciertas habilidades y pueda indagar en algo que él le guste, ¿no? Algo que le interese y sobre todo que pueda desarrollar de manera fácil y bueno, que tenga esa habilidad de comunicación. Y también tenemos lo que es el contexto profesional. Aquí nos hacemos varias preguntas. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el contexto del entorno del aprendizaje? Ya sea en la escuela, en una empresa, en la comunidad, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo donde nos dice que es un contexto educativo, donde los estudiantes son jóvenes que están desarrollando su comprensión de la democracia en el ámbito social, local e internacional. Entonces, aquí se desglosa en qué contexto o en qué situación se va a tener que desarrollar o comunicar el estudiante. Mm. Ok, después tenemos las competencias a desarrollar y son dos, la competencia general y específica. En la competencia general formulamos una competencia en donde se desea que los estudiantes desarrollen a través de una situación de aprendizaje. Tenemos un ejemplo muy claro donde el estudiante será capaz de analizar y argumentar sobre la importancia de los derechos en una democracia funcional. Entonces, aquí como ya lo habíamos mencionado anteriormente, los estudiantes podrán desarrollar esta habilidad de comunicación, de comprensión, de análisis, retroalimentación respecto a un tema elegido sobre ellos y sobre todo que puedan desarrollarlo a través de esta situación, de esta competencia de manera general. Y bueno, tenemos la competencia específica en donde se definen las competencias más concretas, más exactas, más medibles para los estudiantes. Obviamente que ellos mismos las puedan alcanzar. Tenemos un ejemplo muy claro que el comprender la relación entre los derechos humanos y la democracia, desarrollar habilidades de análisis crítico y argumentación. Esos son como que algunos aspectos muy puntuales en los cuales el alumno tendrá que ser más específico. También tenemos los resultados de aprendizaje. ¿Qué queremos llegar con estos resultados de aprendizaje? Bueno, pues más que nada establecemos los resultados que esperamos al finalizar de una unidad o una actividad. Tenemos un ejemplo en donde al finalizar la actividad el estudiante será capaz de redactar un ensayo sobre la importancia de los derechos humanos en un contexto democrático respaldado con ejemplos históricos. Entonces, a raíz de todo el estudio que nosotros como docentes le demostramos o más bien aplicamos con los estudiantes, ellos podrán desarrollar estas habilidades, como lo había mencionado anteriormente, sobre el análisis, retroalimentación, etcétera, en donde nosotros, o más bien nosotros podamos visualizar estos resultados a través de los ejercicios o las actividades que han hecho nuestros estudiantes. Entonces, a raíz de eso, nosotros podemos hacer esa evaluación, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos con la siguiente, que es la metodología. Aquí en la metodología nosotros como docentes vamos a explicar el enfoque y métodos de enseñanza que nosotros podamos utilizar. Y bueno, tenemos otro ejemplo que se utilizarán métodos activos como debates en grupo, análisis de casos, trabajos prácticos, donde los estudiantes puedan investigar y argumentar sobre el tema. Entonces, nosotros como docentes tenemos una metodología de enseñanza en donde lo vamos a aplicar con nuestros alumnos. ¿Sabes qué? Este estudiante, vamos a o estudiantes, mejor dicho, vamos a utilizar cierta actividad para que ustedes lo puedan desarrollar, ya sea en un contexto, como lo mencionamos anteriormente, social, profesional, personal incluso. Y bueno, ahí se verá qué tanto se ha aprendido durante el aula.
Y como, bueno, es parte fundamental de este proceso que es la evaluación. Ahí nosotros podemos observar qué tanto aprendió nuestro alumno, pero por eso tenemos una competencia específica. Aquí vamos a definir cómo se va a evaluar a los estudiantes. Debe estar alineada con las competencias y resultados que queremos lograr. Como docentes, nosotros tenemos como un objetivo, obviamente que uno de los principales objetivos es que el alumno pueda tener ese aprendizaje esperado, ¿no? Pero nosotros, bueno, vamos a tener principalmente lo que vemos en la diapositiva, que son los criterios de evaluación y qué instrumento vamos a utilizar, ¿no? Como docentes para evaluar qué tanto se aprendió durante las actividades, exámenes, etcétera, ¿no? Y bueno, en los criterios de evaluación eh, es la coherencia y profundidad de análisis, capacidad de argumentación y uso de fuentes. En dado caso de que a lo mejor tomamos el ejemplo de un debate, ¿no? Ahí vamos a utilizar ese criterio de evaluación y el instrumento por la cual vamos a evaluar, pues es una rúbrica. Ok, tenemos actividades de aprendizaje. Aquí describimos las actividades que ayudarán a los estudiantes a alcanzar estas competencias. Es importante que todas las actividades estén alineadas con los objetivos que fomenten la práctica real. Tenemos un ejemplo también que se desglosa de esta manera: investigación individual, debate en clase y el instrumento que se utilizó. En la investigación individual, ahí me faltó una L, es sobre los derechos humanos y la relación de la democracia. Es el tema que escogieron nuestros alumnos. El debate en clase es donde ya los alumnos empiezan a debatir su opinión, se expresan de todo lo que han investigado, lo que han leído, y acá nos dice que es sobre ejemplos históricos actuales en la defensa de los derechos humanos en democracia, ¿no? Y el instrumento que se puede utilizar, el final sobre tema, argumentando desde una postura crítica. Ok, seguimos con los recursos didácticos. Aquí se mencionan los materiales y recursos que se utilizarán para facilitar el aprendizaje, ya sea libros, videos, artículos, páginas de internet. En este caso mencionamos lo que es la tecnología y ahorita está muy en auge lo que es la inteligencia artificial, que se debe de utilizar para estos temas de investigación y sobre todo que día con día se van a tener que ir actualizándonos. Y bueno, tenemos el ejemplo también, que son las lecturas sobre los derechos humanos, también son videos de retroalimentación con casos históricos, el acceso a bases de datos para investigación, etcétera. Y bueno, también tenemos los tiempos de ejecución. Aquí establecemos en cuánto tiempo o en qué tiempo se dedicará a esta actividad. Eso, bueno, va dependiendo de cada docente. Por ejemplo, tenemos este caso, que la investigación puede ser a lo mejor un aproximado de 2 horas. El debate se puede realizar en 1 hora y la redacción del ensayo en 3 horas. Entonces, eso ya es como más estandarizado para los docentes en qué tiempo se puede realizar estas actividades y también para que nosotros nos dé tiempo de evaluar. Y bueno, aquí la aplicación o el ejemplo que yo realicé de todo el proceso que hemos visto durante estas diapositivas es que, por ejemplo, en la asignatura es la ciencia social. El tema que se debe de ver en clase es la democracia y los derechos humanos. La competencia general que yo espero en clase es que el estudiante sea capaz de analizar y argumentar sobre la importancia de los derechos humanos en una democracia. Posteriormente, el resultado que yo espero de este aprendizaje es que ellos puedan redactar un ensayo que argumente sobre la relación entre la democracia y los derechos humanos, fundamentando en los ejemplos históricos. ¿Qué metodología se va a llevar? Pues es el uso de los debates. La evaluación por la cual voy a tener que calificar es que el ensayo va a ser evaluado mediante una rúbrica. Y bueno,
eso sería como que, y el aprendizaje esperado es que pues realmente los estudiantes hayan alcanzado el aprendizaje. Y bueno, aquí menciono dos conclusiones en donde hay que recordar que la importancia de las competencias es un proceso de enseñanza y aprendizaje, destacando que el enfoque permite que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos en las situaciones reales y que puedan desarrollar estas habilidades en los distintos contextos. Y bueno, para cerrar, es una reflexión sobre cómo vamos enfocándonos y sobre todo adaptando estas necesidades, sobre todo ir mejorándolas constantemente, porque tanto la tecnología y sobre todo en la educación va cambiando, se va actualizando, tanto en el estudio como en la manera profesional. Y bueno, aquí les dejo unas referencias de donde se ha sacado toda la información y agradezco muchísimo la atención. Gracias.